Su canal Libre Albedrío Espiritual. Este canal tiene o el objetivo o el propósito en el cual tanto podamos encontrar alguna correlación desde el punto de vista científico con el mundo espiritual. Que hoy en día, pues a través de la física cuántica, vamos empezando a encontrar estos correlatos que existen. En este caso particular, damos continuidad al, a esta perspectiva de la lectura que se hace referente al libro de los espíritus. Entonces, digo perspectiva desde qué foco, por decirlo así, entendiendo que la creación, o sí, la creación es infinita para nuestros ojos. Es, ese infinito representa el todo. Pero ese infinito que representa el todo se ha expresado de forma fraccionaria. Cuando digo de forma fraccionaria, digamos, es este entorno en el cual nosotros vivimos, que es este entorno 3D, por decirlo así, donde nosotros tenemos 4 dimensiones: tiempo, alto, ancho y largo. ¿Sí? Y más fraccionaria aún cuando todo el universo se impregna en cada uno de nosotros, queriendo decir que eh, cada uno somos como tal hijos de Dios y como tal somos reflejo de esa misma creación. Entonces, bueno, vamos a darle lectura al libro de los espíritus y, como sabemos, es de Allan Kardec. Bueno, vamos a analizar la pregunta 32, 33 y 34. Dice la 32. Según esto, los sabores, los olores, los colores, el sonido, las cualidades venenosas o saludables de los cuerpos no serían más que modificaciones de una misma y única sustancia primitiva. Sí, sin duda. Solo existen por la disposición de los órganos destinados a percibirlos. Este principio queda demostrado por el hecho de que no todos perciben las cualidades de los cuerpos de la misma manera. Alguien encuentra una cosa agradable al gusto y a otro le parece repugnante. Algunos ven azul y a otros ven rojo. Lo que es veneno para algunos resulta inofensivo o saludable para otros. Aquí voy a hacer 2 acotaciones. La primera es que nuestra percepción de la realidad, que está fraccionada, porque cada uno de nosotros tenemos una diferente visión, totalmente respetable. ¿Por qué? Porque esta percepción se respalda a través de su proceso evolutivo como alma. Por lo tanto, aquí nace una premisa, que es que no debemos juzgar al otro porque es su proceso. Esa persona lleva su proceso, yo llevo mi proceso, tú llevas el proceso, nosotros mismos hemos tomado diferentes tiempos de evolución. Entonces, hay algo general, y es cómo nosotros estamos hechos y conformados. ¿Sí? Tenemos pues nuestros ojos, la nariz, la boca, el oído, el tacto, y por lo tanto, a pesar de que en función general son los mismos para el ser humano y para algunas especies, digamos, entre comillas inferiores, no me gusta llamarlo así, sino menos evolucionadas, como por ejemplo los mamíferos y ahí más para abajo, encontramos que cuando a alguien le gusta vestirse de azul, pues a otra persona seguramente le gusta vestirse de blanco, a otra persona le gusta vestirse de negro. eh, Tienen diferentes gustos. En cierta forma, lo que estamos percibiendo es que somos nosotros eh, un reflejo fraccionado
de la creación de Dios, y a su vez nosotros mismos seguimos fraccionándonos, por decirlo así, somos fractales, ¿no? Fractales que inclusive vivimos en diferentes dimensiones. La segunda que les iba a comentar es la sustancia primitiva. Y pues aquí nosotros nos apoyamos desde el punto de vista teórico físico y desde el punto de vista pues espiritual. Y vamos a ver eso por qué. Vamos a arrancar con algo sencillo. Todos tenemos nuestro vasito de agua. Ese vaso de agua está enmarcado en nuestra realidad y vemos características como por ejemplo que es líquido, ¿sí? Que puede presentar diferentes percepciones, puede estar frío, caliente o en evaporación. ¿Sí? Tenemos una misma realidad que es el agua, pero pueden haber diferentes percepciones de esta misma realidad. Estamos hablando del elemento primitivo. Entonces en ese momento lo que vamos a hacer es irnos un poquito más hacia abajo y encontramos que ese vaso de agua, que lo vemos como uno, resulta que tiene millones de moléculas de agua. Y esos millones de moléculas de agua, cada molécula está conformada por dos elementos que vienen en la tabla periódica. Uno es el oxígeno y el otro es el hidrógeno. Dos de hidrógeno por uno de oxígeno, lo que comúnmente nosotros le decimos H2O. Entonces venimos de un vaso de agua, ahora nos venimos a las moléculas de agua y empezamos ya a tocar lo que son los átomos. Listo. Ahora vamos a ver un átomo, y el átomo en sí consta de tres elementos principales, que son el electrón, que es aquella partícula energética que va girando, entre comillas girando, ¿cierto? Porque pues el electrón es una lluvia de energía que simulamos por referencia que está girando, porque cuando nosotros vamos a medir la posición o velocidad de un electrón, lo que estamos simplemente es hallando la probabilidad de que ese electrón esté en tal lugar, porque no es algo, no es determinado, es probabilístico. Y en el interior tenemos protones y neutrones. Listo, entonces venimos del vaso de agua, nos bajamos a la molécula está compuesta de átomos, y los átomos están compuestos inicialmente de estas tres partículas. Ahora, vamos a desglosar mucho más las partículas que existen en el átomo y aquellas que quizás tampoco están dentro del átomo. Y se han encontrado estas partículas que están subdivididas, digamos, en estos cuatro grupos: quark, leptón, barión y bosón. Y cada una pues tiene su respectiva partícula energética. Para nuestro caso podemos definir que el átomo que habíamos visto, el electrón, pertenece al grupo de leptón, y que protón y neutrón pertenecen al grupo de los bariones. Estas partículas que acabo de nombrar, que está en amarillo, pues son las que conocemos comúnmente como el átomo, pero el resto de partículas pueden estar inmersas dentro del mismo átomo o por fuera, ¿sí? En este caso podemos hablar de los bosones, del fotón, que viene precisamente de la luz o de la energía que irradia el Sol, el bosón de Higgs, que por ahí en un video anterior también lo estuve explicando. Entonces hay muchas más partículas que a fin de cuentas son energía. Entonces venimos: vaso de agua, moléculas de agua, átomos, y en esos átomos nos encontramos con partículas que son tres básicas, pero aún así tenemos más partículas, y vamos haciendo este detalle mucho más pequeño. Cuando
Cuando ya nos vamos, digamos, a conceptos mucho más microscópicos, por decirlo así, nos encontramos que ya estamos empezando a trabajar como humanidad la teoría de supercuerdas. Esta teoría de supercuerdas habla que ya no de que los elementos o las subpartículas que vimos anteriormente están configurados de como de una esfera sólida, entre comillas, sino, o una energía, ¿sí? Sino que aquí estas energías son pequeñas cuerditas que van vibrando. Y esas pequeñas cuerdas que van vibrando pues tienen diferentes frecuencias. Frecuencia, cuando hablo de frecuencia, imaginémonos y nos podemos imaginar, por ejemplo, cuando lanzamos una piedra al agua y inmediatamente se forman unas ondas, ¿no? Cuando estas ondas se van formando más cerca del agua, pues son más pequeñas, pero son más seguidas. Pero conforme pasa y se vuelve más grande esta onda, se disipa y se vuelve mucho más lenta. Entonces ahí podemos definir que en el centro tenemos una alta frecuencia y conforme la energía se va disipando, va bajando la frecuencia como tal. Entonces, esta teoría de supercuerdas, la primera persona que postuló este concepto es Gabriele Veneziano, un físico teórico que en 1968 escribió un artículo que dio inicio a la teoría de las supercuerdas. Aún así, después de, de la teoría de cuerdas, que habla de 10 dimensiones de las supercuerdas, viene otra teoría que se llama la teoría M. Esta teoría M adiciona una dimensión más. Y lo que se trata, por decirlo así, imaginémonos que tenemos un cubo de 11 dimensiones y la teoría M es lo que está dentro de esas 11 dimensiones, que es el sustento aparente de las otras 10. Pero estas teorías, desde el punto de vista físico, pues ya están empezando a ser estudiadas, eh, principalmente pues por aquellas personas que son físico-teóricos. Recordemos que en su momento cuando se habló de la energía y de la masa, en este caso estoy hablando de Albert Einstein, en su momento, en ese estado, en esa época, él estaba estudiando algo que tomó un tiempo determinado para que los demás científicos empezaran a asimilar esta información y a entender esta información para que al final de cuentas con el transcurso del mismo tiempo se volviese algo realmente útil. Cuando digo útil es que se puede utilizar, ¿sí? Entonces, pues hoy en día, todas estas teorías de la física cuántica, de la relatividad, han generado, por ejemplo, que existan reactores nucleares. Aquí quiero separar una cosa y es, una cosa es el crecimiento intelectual de la humanidad y otra cosa es, los voy a separar, pero al fin de cuentas están unidos. Y otro tema es la sabiduría de la humanidad. Entonces, hemos crecido desde el punto de vista intelectual muy rápido, pero la parte de la sabiduría que opera sobre cómo debe manejarse esta parte intelectual todavía estábamos, por decirlo así, muy en pañales. Por eso, eh, cualquier avance que tenemos hoy en día, claro que es bueno, pero por la escasa sabiduría desde el punto de vista espiritual, que es donde radica, pues nos utilizamos todo este conocimiento para ayudar o para destruirnos. Bueno, pasando al siguiente, hay algo que es importante en el canal y es las diferentes perspectivas que podemos entonar o encontrar referente a una idea. Lo vimos desde el punto de vista científico, lo estamos viendo desde el punto de vista espiritual del libro de los espíritus de Allan Kardec, pero también
vamos a darle un toque desde el punto de vista del misticismo judío de la Cábala. Eh, la Cábala, o en este caso representado parte de ese estudio en el árbol de la vida, el árbol de la vida representa eh, es una perspectiva del misticismo judío que representa cómo el universo es creado y cómo nosotros somos, al fin de cuentas, ese fractal de este mismo universo. Ellos hablan más del concepto de energías, por eso lo incluí aquí dentro de este video. Mm, Y cuando vemos el árbol de la vida, nos encontramos que ellos hablan de 10 dimensiones, inicialmente, por decirlo así, pero también habla de una dimensión más que está oculta, que es el data, que es el conocimiento. Entonces empieza uno a encontrar esas similitudes que pueden existir o que existen entre lo que se está hablando en el libro de los espíritus, lo que se está hablando desde el punto de vista de la física cuántica y lo que se está también visualizando desde otra perspectiva, que es el misticismo judío a través del árbol de la vida. Como vemos, eh, cada uno de nosotros estamos viendo la misma realidad, pero la interpretamos de forma diferente dependiendo del camino o del proceso individual de cada alma dentro de esta realidad. Aquí hay algo importante que también quiero resaltar, y es que eh, mientras en los principios de siglo, cuando estábamos hablando de relatividad, encontramos la ecuación de Albert Einstein, que dice que pues energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En forma general, que la masa es energía, o sea que lo que nosotros percibimos como materia eh, por nuestros limitados órganos para reconocimiento, no podemos ver la energía. Podemos ver caer un rayo, podemos ver un cortocircuito, pero eso son ínfimas revelaciones que nosotros con nuestros órganos podemos ver. Pero aquí hay algo interesante, y es que en el misticismo judío habla inicialmente de que esta primera etapa, hay una primera etapa que es que se constituye, por decirlo así, el infinito desde el punto de vista del creador, que es todo se compone de vibraciones. Pero después llega otra circunstancia que, por decirlo así, ellos le llaman contracción, para que, digamos, ese infinito, ese creador, de alguna forma se pueda expresar dentro dentro del mundo finito que él mismo crea, ¿sí? Y ya se vuelve en esta segunda etapa energía, pero aún así hay que seguir, digamos, realizando estas contracciones para volver más fraccionario desde algún punto de vista el infinito, aunque, o sea, llegamos al punto en que se crea ya el espacio-tiempo, que es pues, la dimensión de donde estamos nosotros, ¿no? Donde pues podemos ver que vivimos en un espacio bajo tres dimensiones, alto, ancho y largo, y también a través del tiempo. Entonces, la relación aquí más que todo va es a que nosotros mm, arrancamos por la energía hace más o menos, especificar el concepto de energía más o menos hace eso fue en 1920, ¿sí? Con Albert Einstein, pero a la fecha o a partir de 1968 con el italiano, con el científico, con el físico que nombré anteriormente, Gabriele, ya empezamos a desmenuzarlo, por decirlo de esta forma, esa energía en vibraciones. Entonces sí estamos evolucionando.
Pero creo que aquí la clave es que nosotros debemos empezar a evolucionar desde el punto de vista de la sabiduría. Muy bien que lo hayamos hecho desde el punto de vista intelectual, digamos, eso ha salvado muchas vidas, como también ha quitado otras, pero ahora es importante que cada uno de forma personal, ¿sí? De forma personal, así como yo hago estas investigaciones, pues ustedes también se abran a un mundo infinito de perspectivas y y que puedan encontrar su propio camino. Esta es simplemente una visión muy pequeña, estoy seguro que es una visión muy pequeña porque el conocimiento es infinito, ¿sí? Pero es una forma de empezar a transitar, ¿no? No digo que sea esta, ¿sí? Esta es mi perspectiva, pero es tan respetable como aquella otra persona que quizás diga, no, oiga, yo me quiero ir por el lado del budismo o yo me quiero ir por el lado del hinduismo. De igual forma, cualquier perspectiva en su esencia lo que busca es entender o la creación, ¿sí? Como les venía diciendo a ustedes, eh, el canal sí tiene un objetivo claro y es poder encontrar esta sinergia o este pegamento entre la parte espiritual y la parte eh, intelectual, por decirlo así. Me referí al, a la misticidad judía a través de la Cábala y como la Cábala a través del árbol de la vida representa cómo está estructurada el alma como fractal de un universo. Y a una de las personas que pues yo recomiendo a ustedes que puedan seguir para tener una mente mucho más crítica y no solamente pues tener mi percepción, simplemente como digo, aunque es personal, debe haber muchas más. Hay una infinidad de percepciones diferentes sobre la realidad. Este señor Mario Saban es un tipo que me ha logrado, digamos, de forma personal, entablar estas dos relaciones. Es importante, me parece resaltar que una persona que conoce mucho del nivel espiritual de las almas desde la perspectiva judía, no solamente se limita a, a, a este concepto eh, que mucha gente o científicos lo califican como pseudociencia, sino encontramos en Mario Saban una persona que tiene 6 doctorados. Por ejemplo, es doctor en filosofía, antropología, psicología, historia, teología y matemática aplicada. Entonces podemos encontrar que realmente una persona, o digamos que es como un influencer, ¿no? Para nosotros los que, digamos, estamos hasta ahora empezando este camino, y es entender que en ningún momento, por ejemplo, existe una pelea, porque en realidad la pelea o la separación de ideas es lo que nosotros debemos combatir. Nosotros lo que tenemos es que reunir las ideas, encontrar objetivos comunes y ahí sí estamos empezando a, a irnos, por decirlo así, a ese conocimiento de la creación, de qué somos, para qué venimos, cuál es nuestro propósito de vida, cuál va a ser nuestra rectificación, rectificación desde el punto de vista judío, o reencarnación desde una forma más amplia, digamos desde otras perspectivas, como la parte de Allan Kardec. Pregunta 33. La materia elemental es susceptible de recibir todas las modificaciones y de adquirir todas las propiedades. Sí, eso debe entenderse cuando decimos que todo está en todo. Entonces, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono
y los demás cuerpos que consideramos simples solo son modificaciones de una sustancia más primitiva, ¿sí? En la imposibilidad en que nos encontramos hasta el presente, nos remontamos de otro modo que no sea mediante nos remontamos de otro modo que pues sea más que el pensamiento para entender qué sería esa materia prima. Dichos cuerpos son para nosotros verdaderos elementos y podemos sin mayores consecuencias considerarlos como tales hasta nuevo aviso. Aquí hay algo importante que también me he encontrado y es que el libro de Allan Kardec eh, salió a la luz a finales del siglo XIX y debemos entender en qué función del lenguaje estos espíritus de luz expresaron cómo se podía entender en ese tiempo cómo funcionaba el universo. Hasta ahora nosotros estamos empezando a dilucidar la física cuántica 100 años después de que alguien eh, eh, habló sobre física cuántica, ¿sí? Hasta ahora tenemos, eh, IBM va a sacar su computador cuántico dentro de 10 años, ya hay servicios cuánticos a través de la nube de Amazon, estamos hablando ya de biología cuántica y todo esto teniendo como base la física cuántica. Entonces, es aquí hay algo muy importante y es que el libro de los espíritus habla dentro del contexto de tiempo. Entonces quizás vamos a encontrar cosas que ya evolucionaron y por ejemplo aquí para esa época sabían que existía el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, pero no entendían el contexto del átomo, no entendían el contexto de las subpartículas, ni siquiera por la mente podía pasar el tema de las supercuerdas y mucho menos de la teoría M. Entonces es para que vayamos contextualizando de que todo es evolución. El mismo libro de los espíritus habla de evolución y eso es lo que estamos tratando de hacer entre todos. Lo que yo digo no es una perspectiva, es un fractal, es un prisma de mi pensamiento referente a lo que es la creación. Pero ustedes deben de crear sus propios criterios, ¿sí? Esta puede ser una entrada o por el contrario puede ser una salida. Aquí vemos los elementos químicos de la tabla periódica, como todas estas vibraciones que después se convirtieron en energías eh, y que estas energías se fueron acomodando en ciertas estructuras, como por ejemplo el átomo, y que la organización de estos átomos en diferentes cantidades fueron creando moléculas y estas moléculas pues fueron creando ya la realidad como nosotros la comprendemos. Aquí hay otra pregunta, dice, esta teoría parece dar la razón a la opinión de los que no admiten que la materia más que dos propiedades esenciales, la fuerza y el movimiento, y piensan que las demás propiedades solo son efectos secundarios, que varía conforme a la intensidad de la fuerza y la dirección del movimiento. Entonces la respuesta es, esa opinión es exacta, aunque es preciso añadir también que varía conforme a la disposición de las moléculas, como puedes verlo. Por ejemplo, en un cuerpo opaco que se vuelve transparente y viceversa. Referente a esta idea, es claro que eh, todo lo que significa frecuencia, todo lo que significa vibración y que es homólogo a energía, está haciendo referencia a que siempre hay movimiento. Hay una frase que dice que la energía no se destruye, se transforma. Y esa transformación, cualquier transformación de energía representa movimiento. El viento es movimiento, el calor es movimiento, ¿sí? Todo se transforma. Para en este caso, para digamos un contexto más claro es, tenemos el agua y el agua, dependiendo del movimiento de las partículas, puede
eh, proporcionalmente ejercer una fuerza diferente a donde está ubicado. ¿Y qué quiere decir? Por ejemplo, aquí vemos que el agua puede estar en estado sólido. Vemos que hay una configuración mucho más densa, ¿sí? Esta configuración más densa implica que está más frío, pero aún así, pues internamente se están moviendo moléculas, mucho más despacio, pero se están moviendo. Después tenemos la parte líquida donde vemos que ya la energía se está moviendo mucho más, ¿cierto? Y también podemos ver la parte, el estado del agua que es el gaseoso, donde realmente todas las partículas tienen mayor energía y están rebotando, inclusive están generando más fuerza, ¿sí? Entonces, estos dos principios de esta pregunta de arriba tienen todo el asidero. Hay un movimiento y hay una fuerza, y las dos son directamente proporcionales. Las moléculas tienen una forma determinada. Sin duda, las moléculas tienen una forma, pero vosotros no la podéis apreciar solamente a través del microscopio, y en esa época pues todavía no se podían apreciar las moléculas. ¿Esa forma es constante o variable? Constante en las moléculas elementales primitivas, pero variable en las moléculas secundarias, que de por sí no son más que aglomeraciones de las primeras. Lo que vosotros llamáis molécula aún está lejos de ser la molécula elemental. Entonces, miremos aquí la evolución, ¿no? Eh, Allá tuvieron, o en ese momento tuvieron que decir, oye, hay unas moléculas elementales primitivas, pero estas forman las moléculas secundarias. Y en este caso, por ejemplo, ya hablamos de eso, digamos, desde el agua, desde el vaso del agua hasta la teoría M. Pero de forma gráfica podemos visualizar que, por ejemplo, aquí vemos 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, y que por lo tanto empiezan a generar una forma geométrica, ¿sí? Y de, viendo esta forma geométrica, pues vemos aquí que realmente las moléculas tienen una forma, como hablan los espíritus, pero que nosotros no la podemos apreciar de acuerdo al tiempo en que se escribió el libro, pero hoy en día ya podemos apreciar eso. Entonces, bueno, vamos a salir aquí de la presentación, y, y yo lo que pues, digamos, me gustaría compartir es que verdaderamente existe mucha lógica eh, en lo que está escrito en el libro de los espíritus de Allan Kardec, ¿sí? Hay mucha lógica, pero que también esa lógica está restrictiva a la época y el momento en que la leímos. Entonces, pues hoy en día, cuando vamos a leer el libro de los espíritus, tenemos que empezar a adaptar esa nueva visión referente a esta época que estamos viviendo. Una idea que en su momento en los videos escuché de Allan Kardec que me gustó muchísimo es que desde el punto de vista judío, el Talmud, ¿sí? Que es la Biblia como tal, fue escrita con una cantidad, digamos, de leyes o decretos de comportamiento para el contexto en el que ese momento se estaba viviendo, o estaba viviendo el ser humano, amarrado pues a la evolución, ¿no? Hoy en día no, ¿sí? Hoy en día hay que darle, digamos, ese avance, o sea, lo que nosotros aprendemos en esencia desde el mundo espiritual debe servir para las diferentes, generaciones en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que nos tenemos que, digamos, interiorizar más la esencia que la forma. Por ejemplo, vemos a Jesús, ¿cierto? Jesús es nuestro hermano mayor, muy, muy mayor, ¿cierto? Y Jesús deja unas enseñanzas, y, y unas enseñanzas que realmente necesitan un trabajo constante por parte de cada uno de nosotros para llegar a ese precepto que Jesús nos dijo. Esa es la esencia. Sin embargo,
nos hemos ido por la forma. Y cuando nos vamos por la forma, entonces empezamos a separarnos. La enseñanza de Jesús une la forma en la que nosotros percibimos a Jesús, lo que nos ha desunido. Y cuando digo de forma, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando, por ejemplo, yo no puedo, bueno, existe la posibilidad de que entonces una persona dentro de una creencia católica, cristiana y apostólica, entonces se va a separar de su hermano judío, su hermano espiritual judío, porque el judío resulta que ellos ven a Jesús como un profeta sencillo, mientras que el cristiano, el católico en su creencia, dentro de su formación estructurada o institucional, de institución de la iglesia, eh, colocó a Jesús en otro contexto más divino. Entonces, cuando viene un cristiano, un católico y va a hablar con un judío, y si los dos son ortodoxos, ortodoxos quiere decir que pues están totalmente aislados en su mundo mental, pues van a haber discusiones y como vemos hay guerras. Entonces estamos peleando es por la forma y ahí no está la raíz del tema. Por el contrario, tenemos que mirar en la forma. O sea, y la forma es que tanto, si Jesús dijo, amar primero a Dios, para juntas religiones o para todas las religiones es equivalente. Según como llamen. Pueden decir a Dios se llama A, se llama B, se llama J, se llama Z. ¿Sí? Listo. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo, que eso es lo más difícil, como a uno mismo. Entonces, ese es el mensaje. Más allá de estar discutiendo si realmente es el Mesías o no es el Mesías, porque eso es un punto de vista muy, muy de creencia, muy de forma, pues lo importante es el mensaje. Es, hombre, amemos al prójimo. Y aquí hay algo muy importante y es que amar al prójimo es a todos, ¿cierto? Es amar al hijo, es amar al esposo, a la esposa, es amar al hermano, al tío. Pero cuando digo a todos es que Jesús dijo, oiga, ame al que, al que es tu enemigo, ¿cierto? Pero amar al enemigo eh, necesita un trabajo espiritual de lectura, de estudio, de comprender cómo funciona el universo, y para eso pues están libros como el de Allan Kardec, el libro de los espíritus, que traducido a nuestras experiencias de hoy en día, pues es como un catálogo de servicio, ¿no? ¿Sí? Un catálogo de servicio que está más traducido a nuestro entorno de la vida diaria. Bueno, nada, pues muchas gracias, bendiciones por escucharme y estamos hablando en una próxima oportunidad. Bendiciones.